Saludos a todos los oyentes del canal Tecnología Futurista. Hoy vamos a hablar sobre 5 tecnologías que serán una realidad en el año 2030. Estas tecnologías van a cambiar el mundo tal como lo conocemos y transformarán nuestras vidas de maneras que todavía no podemos imaginar. Así que prepárate para un viaje emocionante hacia el futuro. Vamos a verlo. Energía de fusión. La primera tecnología que vamos a explorar es la energía de fusión. La energía de fusión es la misma energía que impulsa al Sol y a otras estrellas. Los científicos han estado trabajando en la creación de una fuente de energía de fusión durante décadas, y en 2030, esperamos tener la primera central eléctrica de fusión en funcionamiento. Esta tecnología tendrá un impacto masivo en la producción de energía y podría revolucionar la forma en que abordamos el cambio climático. La energía de fusión es una tecnología que busca replicar la energía que se genera en el Sol. Esta tecnología permite generar grandes cantidades de energía sin emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. En la actualidad, esta tecnología está en fase de desarrollo, pero se espera que para el año 2030 se haya logrado generar energía de fusión de manera constante y a gran escala, lo que revolucionaría la forma en que generamos energía en todo el mundo. Actualmente, la mayoría de la energía que utilizamos proviene de combustibles fósiles. Estos combustibles son finitos y emiten gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La energía de fusión, por otro lado, utiliza una fuente de combustible inagotable, el hidrógeno. La fusión nuclear libera enormes cantidades de energía, y la reacción no emite gases de efecto invernadero. La energía de fusión podría ser la respuesta a muchos de los problemas energéticos que enfrentamos hoy en día. Inteligencia artificial. La segunda tecnología que vamos a explorar es la inteligencia artificial generalizada. En 2030, esperamos tener sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de aprender y razonar como lo hacen los humanos. Esto podría tener un impacto significativo en muchos campos, desde la medicina y la educación hasta la fabricación y la logística. El potencial de esta tecnología es enorme. Actualmente, la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial se centran en tareas específicas, como el reconocimiento de imágenes o el procesamiento del lenguaje natural. La inteligencia artificial generalizada tendría la capacidad de aprender y razonar de manera similar a los humanos. Esto podría permitir la automatización de muchas tareas, así como la creación de sistemas que puedan tomar decisiones complejas. La inteligencia artificial ya está presente en muchos aspectos de nuestra vida, desde los asistentes de voz en nuestros teléfonos hasta los chatbots en los sitios web de atención al cliente. Para el 2030, se espera que la inteligencia artificial haya avanzado aún más, permitiendo la creación de sistemas más complejos y sofisticados que puedan realizar tareas que hoy en día solo pueden ser realizadas por seres humanos. Realidad aumentada. La tercera tecnología que vamos a explorar es la realidad aumentada inmersiva. En 2030, esperamos tener dispositivos portátiles que puedan superponer información digital en el mundo real de manera más realista y natural. Esto podría transformar la forma en que aprendemos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La realidad aumentada inmersiva es otra tecnología emocionante que se espera que sea una realidad en 2030. Actualmente, la realidad aumentada se utiliza principalmente en aplicaciones de entretenimiento, como los videojuegos. Sin embargo, la realidad aumentada inmersiva podría tener una amplia gama de aplicaciones en la educación, la medicina, la arquitectura y otros campos. Imagina poder ver una representación 3D de un cuerpo humano mientras aprendes sobre anatomía, o tener un diseño arquitectónico superpuesto en el mundo real mientras caminas por un sitio de construcción. A pesar de que la realidad aumentada ya es una tecnología existente, se espera que para el año 2030 esta tecnología haya avanzado aún más, permitiendo una mayor inmersión y una experiencia más realista. Los dispositivos de realidad aumentada se están haciendo cada vez más pequeños y portátiles, lo que permitirá a los usuarios interactuar con el mundo digital de una manera más natural y fluida. Además, se espera que la realidad aumentada tenga aplicaciones aún más amplias en la educación, el comercio electrónico y la industria de los videojuegos. Por ejemplo, la realidad aumentada podría usarse para crear experiencias educativas más inmersivas, permitiendo a los estudiantes explorar y experimentar con conceptos abstractos de una manera más tangible y atractiva. Nanotecnología. La cuarta tecnología que vamos a explorar es la nanotecnología. En 2030,
Esperamos tener materiales y dispositivos creados a partir de estructuras moleculares diseñadas a medida. Esto podría tener un impacto significativo en campos como la medicina, la electrónica y la fabricación. En lo que concierne a la nanotecnología médica se refiere al uso de materiales y dispositivos muy pequeños, a escala nanométrica, para tratar enfermedades y mejorar la salud. Se espera que para el 2030 la nanotecnología médica haya avanzado lo suficiente como para permitir tratamientos más precisos y eficaces para enfermedades como el cáncer y enfermedades neurodegenerativas. La nanotecnología también tiene el potencial de revolucionar muchos campos. Los materiales creados con nanotecnología pueden tener propiedades únicas, como una mayor resistencia o una mayor conductividad térmica. También se espera que la nanotecnología tenga aplicaciones en la medicina, como la entrega de fármacos a células específicas en el cuerpo. La nanotecnología es una tecnología emergente que involucra la manipulación de la materia a escala nanométrica, es decir, a nivel molecular y atómico. En el campo de la medicina, la nanotecnología tiene el potencial de revolucionar la forma en que se tratan las enfermedades. En el caso de enfermedades como el cáncer, la nanotecnología médica podría permitir la entrega precisa de fármacos directamente a las células cancerosas, lo que aumentaría la eficacia del tratamiento y reduciría los efectos secundarios en los tejidos sanos. Para el año 2030, se espera que los avances en la nanotecnología permitan tratamientos más precisos y eficaces para enfermedades como el cáncer y también se espera que se desarrollen nuevos materiales y dispositivos con propiedades únicas y mejoradas. Además, la nanotecnología también tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas en muchas otras áreas. En la electrónica, los materiales creados con nanotecnología pueden ser más eficientes y tener propiedades únicas, como una mayor conductividad térmica o una mayor resistencia mecánica. También se espera que la nanotecnología tenga aplicaciones en la fabricación, donde los materiales más resistentes y duraderos podrían ser producidos a una escala mucho más pequeña y precisa. En cuanto a la nanotecnología en la medicina, para el 2030 se espera que se haya avanzado lo suficiente como para permitir tratamientos más precisos y personalizados para una amplia variedad de enfermedades. Además, se espera que se desarrollen nuevos materiales y dispositivos que mejoren la eficacia de los tratamientos y reduzcan los efectos secundarios en los tejidos sanos. Viajes espaciales. Por último, pero no menos importante, vamos a explorar la tecnología de viajes espaciales. En 2030, esperamos tener la capacidad de enviar personas a Marte y otros destinos del sistema solar. Esto podría tener un impacto masivo en la exploración del espacio y la comprensión de nuestro lugar en el universo. Los viajes espaciales también serán una realidad en 2030. Actualmente, solo un puñado de países tienen la capacidad de enviar personas al espacio. Sin embargo, la tecnología de viajes espaciales se está desarrollando a un ritmo acelerado. En 2030, es posible que veamos misiones tripuladas a Marte y otros destinos del sistema solar. Estas misiones podrían proporcionar información valiosa sobre la historia del sistema solar y ayudarnos a comprender mejor nuestro lugar en el universo. Los viajes espaciales siempre han sido una de las mayores aspiraciones de la humanidad. Durante décadas, hemos enviado misiones robóticas a planetas y cuerpos celestes cercanos, pero hasta hace poco, solo unas pocas naciones habían tenido éxito en enviar seres humanos al espacio. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos visto un rápido desarrollo en la tecnología de viajes espaciales, y para el año 2030, podríamos estar en camino de ver misiones tripuladas a Marte y otros destinos del sistema solar. Los viajes espaciales se han vuelto más factibles debido a una serie de avances tecnológicos en diferentes áreas. Por ejemplo, la tecnología de cohetes ha avanzado mucho en las últimas décadas. Los cohetes más grandes y potentes han permitido a las agencias espaciales enviar cargas más pesadas y misiones más ambiciosas al espacio. Además, también se han hecho grandes avances en la tecnología de sistemas de soporte vital, que permite a los astronautas sobrevivir en el espacio durante largos periodos de tiempo. La tecnología de trajes espaciales también ha mejorado, lo que significa que los astronautas pueden realizar tareas más complejas en el espacio. Para el año 2030, se espera que la tecnología de viajes espaciales haya avanzado lo suficiente como para permitir misiones tripuladas a Marte y otros destinos del sistema solar. Estas misiones serían una gran hazaña de la ingeniería, ya que requerirían no solo un cohete lo suficientemente potente como para salir de la Tierra, sino también un módulo habitable que pueda soportar a los astronautas durante el viaje y mientras estén en el planeta. Una de las razones principales por las que las misiones tripuladas a Marte son tan importantes es que podrían proporcionar información valiosa sobre la historia del sistema solar y ayudarnos a comprender mejor nuestro lugar en el universo.
Se cree que Marte alguna vez tuvo agua líquida y una atmósfera, y los científicos esperan que las misiones a Marte puedan proporcionar pistas sobre cómo se produjo la transición del planeta de un ambiente habitable a un ambiente inhóspito. Los viajes espaciales han sido siempre una de las mayores aspiraciones de la humanidad, y para el año 2030, podríamos estar en camino de ver misiones tripuladas a Marte y otros destinos del Sistema Solar. Estas misiones podrían proporcionar información valiosa sobre la historia del Sistema Solar y ayudarnos a comprender mejor nuestro lugar en el universo. Estas 5 tecnologías que serán una realidad en 2030 tienen el potencial de transformar nuestras vidas de maneras increíbles. Desde la energía de fusión hasta los viajes espaciales, el futuro se ve emocionante. Estamos en el umbral de un futuro fascinante e innovador. Gracias por sintonizar el canal Tecnología Futurista. No olvides suscribirte para obtener más contenido emocionante sobre el futuro de la tecnología. Así que, una vez más, muchas gracias por su apoyo, y esperamos volver a encontrarnos en un futuro cercano. Hasta entonces, que la tecnología del futuro sea siempre la mejor. Nos vemos en el futuro.